Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo, el tercero, de Acción Macro, podcast conformado por Alfredo de Albredos de Economía, Juan de Economía y Políticas Públicas y, bueno, quien les habla, Felipe de Economía con Pyme. Bueno, hoy analizaremos los preparatorios de las próximas elecciones generales, particularmente, y aquí vamos a encender un poco el capítulo con las presidenciales, considerando que vamos a tener primarias en julio y primera vuelta en noviembre, así que va a estar bien interesante. Vamos a ver también la evolución del IMASEC y finalmente vamos a terminar con esta nueva forma de hacer política de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Respecto a las presidenciales, eh, a mí me pasa algo, porque si bien Johannes Kaiser se ha ido subiendo de a poco a medida que han pasado los meses y se presenta como una fuerza emergente comparado con Kast, vamos a ver, habría que ver qué es lo que pasa con Mateiro en la primera vuelta. De hecho, hace poco ya José Antonio Kast dijo que no iba a hacer primarias con Johannes Kaiser, lo cual tener tres candidatos de derecha en primera vuelta, bueno, y vamos a ver si que son tres, si es que no se suma Franco Parisi, y con eso ya tendríamos cuatro candidatos de derecha. Eh, Vamos a ver qué es lo que ocurre, qué tanto se van a dispersar los votos y cómo y qué puede sacar como beneficio tanto la izquierda como la centroizquierda, pensando en que la centroizquierda tiene planes de hacer primarias en julio. De hecho, hoy día tienes a Vlado Mirosevic, que se autodeclaró como candidato a primaria por el Partido Liberal. Carolina Toá ya está decidido, va como candidata a primaria por el PPD. Habría que esperar qué pasa con el Partido Socialista, Partido Radical. Yo creo que se va a sumar alguno de los candidatos de los partidos que quedan del oficialismo del socialismo democrático, mejor dicho. Y, y a ver qué beneficios sacan. Ahora, el otro si bien tenemos este problema por el lado de la derecha, en la izquierda también tenemos un problema. Y es que Carolina Toá es la persona más fuerte de la centroizquierda, pero hoy día en las encuestas no marca tanto. O no marca lo que uno esperaría como candidata a la centroizquierda si uno lo compara con Johannes Kaiser o Evelyn Matei. O incluso la misma expresidenta Bachelet, que tanto que empezaron a endiosar para que dijera, sí, voy como candidata a la primaria, que yo creo que si hubiese sido es el caso, ganaría la primaria y por tanto, en una posible segunda vuelta con Johannes Kaiser o Antonio Cast, Bachelet gana. Eso yo creo que es indiscutible, más allá de las aprensiones que uno tenga hacia Bachelet y parte del desastre de su segundo gobierno. Pero dado que no es el caso, la izquierda, o la centroizquierda en este caso, tendrá que ver cómo potencia a la figura de Carolina Toá, pensando en una hipotética segunda vuelta contra Evelyn Matei o Johannes Kaiser. Alfredo, no sé qué opinas sobre esto. Bueno, esto por un lado es como opinión súper subjetiva y no estoy considerando obviamente a otros personajes de esta batalla. No sé qué me decís tú. Hola Felipe, hola Juan. Bueno, yo acá en este punto tengo que ser bastante pesimista. Creo que el sistema político chileno ha fracasado como tal cuando vemos el oficialismo busca a Michelle Bachelet para una tercera candidatura o que la misma Evelyn Matei se meta en estas elecciones. Creo que el sistema político ha fracasado cuando deja que se apernen los mismos de siempre, cuando se postulen los mismos de siempre. Creo que no es el camino, ¿no? La evidencia dice que no es el camino para llegar al desarrollo. Eh, es lamentable, o sea, veamos la papeleta, ¿qué puede haber en la papeleta? Como dijo Felipe, a Mirosevic, a Johannes Kaiser, a Kass, puede ser
Franco Parisi por ahí. Le El ofrecen una alcalde de piscola a Vladimiro el, Siles. el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic. Ese es el futuro que tiene Chile. Oye, a mí me parece lamentable. Y yo acá quisiera compartir el pesimismo del sistema político que tiene el profesor, por ejemplo, el profe Landerreche, que nos explicó que justamente esto es un problema. Esto es un problema porque justamente no hay incentivos, hay nuevas caras, no hay renovación de la política. Entonces, oye, yo en este punto lamentablemente tengo que ser muy pesimista porque más allá que sea de izquierda, derecha, eso se lo dejo a un politólogo, pero más allá no se ve algo positivo. Eh, Lamento ser así tan tajante, tan negativo, pero es lo que me da en este tema. No sé si Juan quiere aportar otra cosa. Sí, a ver, yo creo de que hay hartas cosas que podemos conversar sobre esto y también adscribo a tu opinión. Tenemos un problema bien grande de renovación política, pero no de ahora, es de hace tiempo. Pensemos que, por ejemplo, Matei tiene 71 años, si no me equivoco, y Bachelet tiene 73. Hubo una generación política que no se renovó, o sea, la generación de los 50 años. Veamos que, por ejemplo, las mismas caras que vemos ahora, de la, digamos, ex concertación, son los mismos que gobernaron desde el año 90 hasta el año 2010. No hubo una renovación política, no hubo una renovación etaria, y la misma gente que quiere o que gobernó, quiere gobernar ahora. Y tenemos este problema de no renovación que hubo y hace bien complejo el asunto para las futuras generaciones. Adicionalmente quiero agregar una cosa, sobre todo para lo que viene a hacer la primera vuelta y las primarias en general. Le pedí a la gente de la Cosa Nostra, de Alberto Mayol y su equipo, su encuesta, un poco para ver cómo se movía la distribución de los votos y cómo se comportaban los votantes en función de los candidatos que pudieran haber en una primera vuelta. Y la encuesta que ellos tienen, primero hay que declarar una cosa, que es una encuesta no probabilística. Esto básicamente que tú no puedes, a partir de estos datos, hacer una conclusión a nivel general de toda la población. Sin embargo, es una muestra que igual uno puede revisar, que consta de 600 personas repartidas en todo Chile. Y tienen cosas que son bien interesantes. Lo primero es que vemos que Kaiser, en algunos escenarios, incluso está pasando a Matei. Este tipo de cosas hace un mes, la verdad es que no se veía con claridad, pero ahora lo vemos. O sea, vemos que Kaiser está pasando en algunos escenarios a Matei siempre y cuando Kast no vaya o no compita. En una primera vuelta así, por ejemplo, de Michelle Bachelet, Matei, Kaiser, Kast, gana Matei. Pero en una donde no esté Kast, en la segunda vuelta pasa Kaiser. Viendo esta encuesta de la Cosa Nostra, y ya te viene a decir como varias cosas. Primero, de que Matei ha sido una candidatura que no ha ganado porcentaje de votación. Lleva en el top, digamos en el top 1 de la derecha, más de 6 meses por lo menos, que viene marcando las encuestas. Pero ahora estamos viendo que la candidatura de Matei, incluso habiendo sido nombrada por la UDI y por RN, no ha logrado sumar más votación. Pareciera ser, o de forma preliminar, que tiene un techo, este techo en torno al 25%, más o menos, de la votación, pero que no ha logrado escalar a pesar de todo esto, a pesar de tener eventos y todo, no ha logrado subir, a diferencia de la candidatura de Kaiser, que con unos pocos meses, ahora sabemos que el número de militantes, el Partido Nacional Libertario es el de mayor número de militantes en el lado opositor. O sea, en el grupo de derechas es el que más gente tiene en sus filas. Esto te muestra de que el movimiento libertario en Chile ha ido creciendo con fuerza y de forma exponencial en los últimos meses. Y ha sido una ola que, en las mismas palabras de Kaiser, él ha ido surfeando. Este movimiento le ha dado fuerza a este tipo de candidaturas que, bueno, de momento no hay propuestas fuertes más allá de frases para la galería, y que claro, todavía queda ver su programa de gobierno y este tipo de cosas que deberíamos ver en los próximos meses, pero es un fenómeno que hay que prestar atención, dado que en esta encuesta hay escenarios donde Kaiser le puede ganar a Matei y puede pasar a segunda vuelta,
también vemos que por el lado de la izquierda, ahora que se bajó Michelle Bachelet, es un escenario que es mucho más sencillo. Antes Michelle Bachelet ganaba en las primarias, según esta encuesta. Pero ahora que se bajó y está Toá y hay otros candidatos que pesan, no sé, 2, 3, 4 puntos por el lado de la izquierda, es un escenario que es más bien, bien adverso para este sector político, dado que para tener un buen candidato tú requieres varias cosas. Primero, conocimiento público. Segundo, adhesión. Y tercero, meter una candidatura con épica, pero también con harta plata, que es lo que se requiere para llamar votación. Y en este caso, vemos que Carolina Toá no tiene casi ninguna de las tres cosas que se piden, salvo el de conocimiento público. Vlado no marca mucho, y que además cada votación de primarias, primera y segunda vuelta, son competencias distintas. Electoralmente funcionan distinto, dado que, por ejemplo, las primarias uno requiere diferenciarse y marcar propuestas fuertes. En primera vuelta, uno quiere abarcar el mayor número de votos considerando el resto. Y además, en segunda vuelta, es un poco distinto, dado que los candidatos tienden a centrarse un poco más, que es lo que hemos visto en las últimas elecciones, los últimos 4 periodos por lo menos, dado que tenemos un grupo que le llaman díscolos, este grupo de gente de centro que vota izquierda, derecha de forma alternada en función de la contingencia política y de los candidatos que pasan a segunda vuelta. Y por eso es que tenemos este movimiento hacia el centro de los candidatos de izquierda o de derecha que pasen a segunda vuelta. De momento no se ve que haya un escenario de dos derechas, como por ejemplo Matei Kast o Matei Kaiser. De momento no se ve, pero como al final hay un grupo que son de díscolos que pueden marcar la discusión política, es un escenario que matemáticamente no es descabellado en la medida que los candidatos de izquierda sean, digamos, flojos o no convoquen, como es el caso de, por ejemplo, Carolina Toá. Claro, y hay un tema bien interesante, Juan, y es un poco también lo que mencionábamos los tres en cada momento respecto a qué tanto va a ser la convocatoria en algunos de los sectores, sobre todo por el lado de Toá, ahora que ya se declaró como candidata a las primarias y teniendo a Bachelet ya afuera, pero con un apoyo tras bambalinas. No sé, yo creo que la tarea ahí, la contienda va a ser bien difícil por ese lado. Sí, no, Pero aquí, o sea, la contienda es desigual, o sea, completamente desigual, sí. porque el PPD, o sea, de partida el PPD es un partido, digamos, como sin alma, es un partido por definición instrumental. Cuando se creó en el año 87 abarcaba mucha gente, o sea, gente de izquierda, Sí. centro y de derecha. Era bien, Exactamente. bien diverso y era una cosa importante, porque lo que definía el PPD en ese tiempo era vencer a Pinochet. Pero con el paso de los años, mucha gente, sobre todo de derecha y de centro, salió del PPD, ha sido tomado por gente de izquierda y que la verdad no convoca mucho y es un partido instrumental para los dirigentes del PPD. No es un partido, digamos, con ideología clara. No es un partido que educa sus bases en cierto tipo de corrientes políticas o económicas, sino que es para un partido para ganar elecciones. Para eso es el PPD. Es muy distinto al PS, es muy distinto por ejemplo, a la ADC, es muy distinto al PC, es muy distinto a la Relación Nacional o a la UDI. O sea, que tienen, digamos, almas marcadas por sus fundadores, por su ideología, que tienen un trabajo de base, un trabajo de formación por dentro. En el PPD no hay nada de eso. Y además que el PPD tiene el problema de que, además de ser un partido instrumental, es como el PDG. Es un partido que solamente sirve para ciertas cosas, pero que para proyectos de país es bien complejo de utilizar como trampolín político. Y yo creo que Toá la tiene bien compleja. Bueno, hay que ver quién va a estar en esta primaria. En una de esas pasa Vlado, no sé, probablemente Meo no esté interesado. Alguien del PS sí o sí debería sumarse, hasta ahora no sabemos quién va a ser.
El Partido Radical quizás quiera sumar a alguien. Todo este tipo de cosas está en veremos. Pero No le demos la idea a Paulina Bodanovich, a que se candidate ella. a la senadora. Claro, le mando un saludo de todas maneras. Entonces lo tienen bien, bien complejo, porque además requieres que además la gente vote por ti, y hay cosas que hacen que la gente vote por ti, como por ejemplo el carisma, alguna habilidad en particular. Por ejemplo, Michelle Bachelet, claro, no es una tecnócrata, sino que es una persona con altos niveles de carisma, y esto hace que mucha gente logre votar con ella porque logra, digamos, empatizar con el resto de la gente. Entonces en este escenario yo no veo un escenario bien favorable para la izquierda en general. O sea, no tienen candidatos, y tampoco lo otro que pasa es que el gobierno de izquierda de ahora ha sido bien malo en términos económicos. Y cuando la gente ve su entorno económico y mira hacia atrás cómo ha sido su progreso, la verdad es que la gran mayoría de gente puede decir, oye, el país ha crecido nada, el desempleo es el desempleo más alto de los últimos 4 gobiernos. La inflación también, pero a pesar de que le tocó a Boric asumir el tema de la inflación, igual siguen siendo hechos que tienen que asumir, y que además tiene el crecimiento del producto más bajo, y esto hace que el desempleo suba, y por tanto un escenario bien complejo para la izquierda en general, porque esto es una izquierda o un gobierno, digamos, del bloque ex concertación Frente Amplio. Entonces tendrían que desentenderse del proyecto político de ahora y hacer como que no hubiera pasado nada para poder postular y hacer que alguien vote por ellos. Pero es bien complejo cuando estás en el gobierno, los ministros de la concertación, bueno, de los más importantes están ahí, trabajaste en el gobierno, y la gente del Frente Amplio tiene el problema de que un importante número de ellos no son muy hábiles técnicamente tampoco. O sea, no hay gente del Frente Amplio que sea reconocida por ser buenos técnicos y tampoco buenos políticos. Y por eso hace bien complejo el asunto para la gente del Frente Amplio en general. O sea, no son caracterizados por tener una buena técnica. Es más, en este gobierno nos hemos dado cuenta por lo contrario, más que de que ellos sean buenos técnicos. Y por tanto ellos no tienen nada, la verdad. El siguiente tema es ¿cómo vemos la situación de Limaseco hoy día? Porque ya esta semana, el principio de semana, tuvimos el dato del IMASEC finalmente de enero. No es la mejor cifra en términos desestacionalizados. Bueno, de hecho en términos interanuales tampoco es que sea una gran cifra. Para explicarlo de una forma más sencilla, crecimos básicamente en términos mensuales lo mismo que en enero del año pasado. Esto viéndolo respecto al año anterior. Pero en términos de mes a mes, comparación mes a mes, caímos respecto a diciembre, porque diciembre tuvimos un crecimiento cercano a un 1% respecto a noviembre. Ya teníamos una subida respecto a noviembre, a ese mes, y en enero volvimos a bajar. Entonces aquí correspondería ya ver cuáles son los posibles efectos. Hoy día tenemos una minería que va en caída, de hecho tanto en la perspectiva del año, la comparación con el año anterior y la comparación con noviembre, tenemos una minería que ha caído muchísimo en su nivel de actividad económica, no así con los servicios o el comercio, que ha crecido un poco, pero yo creo que nuestro problema ahora fue que nos hizo tener un crecimiento tan bajo del mes, sin duda que fue el patrón minero. Y el otro punto es que en términos no mineros, que es nuestra economía, bueno, nuestra economía no minera, no voy a desordenarme en términos, porque aquí como al buen enredo sale todo mal. La actividad económica del IMASEC no minero nos fue más o menos bien respecto a enero de 2024. Y en términos desestacionalizados, nos fue mucho mejor que considerando la minería. Entonces,
La pregunta aquí es, ¿qué se viene a futuro? Ahora que tenemos como decía una economista española, a nuestro amigo naranja, don Donald Trump, con los aranceles, que eso lo tocaremos después. Incluso si dejamos fuera el factor aranceles, el desarrollo de la geopolítica y las estrategias que ha tomado Estados Unidos, ¿cómo van a hacer cómo va a impactar eso en la minería? ¿Cómo nos va a afectar en términos de las exportaciones toda esa incertidumbre que se está generando a nivel internacional? Y, y cómo eso también genera una contracción a nivel internacional y en consecuencia nos rebota de una manera amplificada. Ahí, Alfredo, no sé, sí, yo creo que puedes dar un poco más de datos, pero al menos yo creo que esto es un buen contexto para ver qué va a pasar con las cifras de actividad económica en Chile, que se van a ver mermadas con todo el contexto internacional. No, 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 bueno, básicamente muy parecido desde mi punto de Pero vista. sí, Desde mi punto de vista, el diagnóstico es muy parecido al tema del sistema político, ¿no? O sea, ¿qué toca hacer? Toca ver el vaso medio lleno, ¿no? De que en términos interanuales se creció 2,5%. ¿Está bien? Sí, está bien. Lo que pasa es que el PIB potencial es muy bajo. ¿Ya? Entonces, del otro lado de la moneda no está bien, porque 2,5% no te da para generar más empleo, para generar aumento de salarios reales, no da para aumentar la productividad ni un montón de cosas que es necesario para una economía emergente como Chile. Miramos crecer alrededor del 5, del 6%, y 2,5% es insuficiente. Se nota que es insuficiente cuando vemos un desempleo de 8%, que lo vimos en el capítulo anterior. Se nota cuando la productividad sigue estancada hace décadas, cuando las exportaciones no crecen. 2,5% es insuficiente para suplir el crecimiento de la población. Entonces, oye, hay un llamado de atención aquí. De nuevo, 2,5% interanual y 1,1% desestacionalizado no es suficiente. Por mucho que se vea medianamente positivo, que se vea el vaso medio lleno, medio vacío, no es suficiente. No es suficiente. No, si seguimos así, ya lo hemos dicho muchas veces, vamos a caer en la trampa de los ingresos medios de los premios Nobel de Economía Duflo y Banerjee. Y por tanto, más allá de decir que es interanual, estacionalizado, el problema es el mismo. O sea, pasan los años y el diagnóstico es el mismo. Sea el IMASEC que sea el año que sea, son cifras similares que no nos sirven, ¿no? Veamos todo en términos generales la macroeconomía chilena, en cuanto a exportación, en cuanto a empleo, en cuanto a índice de desarrollo humano, en cuanto a productividad. Se ha notado que en alrededor de 2 décadas todo este crecimiento no es suficiente. O sea, lamentablemente hay que ser un disco rayado, hay que ser pesimista. No sé qué no nos puede contar acá Juan. Sí, a ver, yo creo que hay varias cosas que comentar. Efectivamente, el IMASEC no minero creció 2,9 año a año. Y el desestacionalizado creció con respecto al mes anterior 1,4%, lo cual es un buen dato. Aún así, concuerdo con lo que dices tú, Alfredo. El problema grande de Chile es que el crecimiento potencial es muy bajo. O sea, con un crecimiento que ahora proyectado por el Banco Central en el último IPOM da 1,8%. Y si el crecimiento de la población, bueno, esto también cuánta gente inmigrante logra entrar también. Esto hace que la última vez que hice el cálculo, el PIB per cápita de Chile crecía en torno al 0,7, 0,8% al año. Llevamos creciendo 2% al año los últimos 10 años, incluso más. O sea, de media. Y la población te crece en torno al 1% más o menos. Un poco más, bueno, depende un poco del año. Esto hace que el PIB per cápita crezca por debajo de 1% en algunos años. Y esto es un escenario que es bien grave porque, a ver, esto es como un exponencial. Si uno crece creo que el 7%, creo que en 11 años tú duplicas el producto. En 11 años. Pero con 0,8, 0,9 o incluso más, requieres como más de 60 años o 70 años para que crezca el producto. Esto es una exponencial. Entonces se hace bien complejo, por ejemplo,
que las tasas de ingresos suban, que las tasas de pobreza medidas, por ejemplo, por la de 2,15 o la de 6,25 dólares diarios, empiezan a caer rápidamente, si es que el ingreso per cápita de los países no tiende a crecer. Y aquí tenemos, yo creo que, dos problemas fundamentales. El problema fundamental número uno es que la calidad de la educación se ha quedado estancada en los últimos 10, 12 años, básicamente, si uno lo mide por los resultados de la prueba de PISA. Y también el crecimiento de la formación bruta de capital fijo de las máquinas ha sido bien bajo. Se ha quedado estancado en torno al 22% del producto. Y cuando uno mira el crecimiento del stock de capital de Chile, los últimos años ha sido del 2%. O sea, en los 90 crecía al 5, al 6%. Ya crece al 1, al 2. Y con eso no alcanza. O sea, no alcanza con ese tipo de crecimiento para que crezca el producto. Y además, los problemas que tenemos en la productividad, en la PTF, no son suficientes como para poder romper la tendencia. Entonces, claro, aquí hay que hacer un plan macroeconómico enorme. Primero, aumentar el ahorro, aumentar la inversión, que tenemos los fondos de FP, quizás podemos traer esos fondos a Chile para que le demos más ahorro a la economía y aumentar la inversión. Podemos, por ejemplo, desde el lado fiscal, por ejemplo, incluso con superávit fiscal se puede aumentar el ahorro, pero tienes una caída en el nivel de actividad en el corto plazo y un aumento del desempleo en el corto plazo. Entonces, son estos trade-offs de corto plazo que quizás nos tienen medios limitados. Al final, tenemos un problema también de ahorro en la economía. En los últimos 10 años ha ido cayendo el ahorro. El ahorro también lo he ido publicando en mis redes. Y con estos niveles de inversión no vamos a llegar a ningún lado. Y con el problema de la educación, o sea, la educación, el factor trabajo es el otro factor más importante que hay, además del factor capital. Y con los niveles de educación no vamos a llegar a ningún lado. O sea, tenemos que aumentar primero el gasto en educación primaria y secundaria, y también en preescolar. Mejorar la relación o la cantidad de alumnos docentes, que la infraestructura sea acorde a un colegio, digamos, de primer mundo, y que no sea parecido, no sé, a colegios de Sudán o de Bangladesh, que sean colegios, digamos, acorde a lo que queremos proyectarnos como país. Y también, claro, apalancar todo esto con CFTs y con IPs, que son mucho más económicos en el corto plazo que apalancarnos, por ejemplo, con universidades, que es mucho más caro. Podría ser, yo creo, que una buena alternativa, pero con los niveles de crecimiento bien pobres del stock de capital, y también con los malos resultados en la educación, que son básicamente, o sea, si uno los mira, incluso salió la prueba de CIMSE. Las pruebas de CIMSE de cuarto básico, claro, han mejorado el último 2 años, pero esto nos muestra un cambio sideral con respecto a lo que se necesita para que volvamos a crecer como crecíamos antes. Y por último, con esto concluyo, es que no existe un país rico cuya población tenga un 40% de analfabetismo funcional. Eso no existe en ningún lado, en ningún país rico existe esto. Y mientras no haya un cambio del paradigma, sobre todo en esta generación donde el presidente fue mayormente conocido por ser un dirigente estudiantil, no haya un cambio drástico sobre las políticas de la calidad de la educación, no vamos a cambiar nada al crecimiento potencial de este país. Este tema no tiene nada optimista. Es la nueva forma de hacer política de aranceles con Donald Trump. Aquí mi postura no es tan crítica desde el punto de económico, porque Donald Trump te dice, ok, voy a aplicar aranceles, pero después te dice que no, porque nosotros sabemos muy bien que los aranceles generan un perjuicio económico, y de hecho hasta el más defensor del libre mercado debería estar en contra de la política que está tomando Donald Trump en términos de comercio exterior. No obstante, a diferencia del primer mandato, lo que veo yo es que Trump está usando la política de aranceles como un punto de negociación más que
más que algo ya certero como ocurrió antes, que donde sí colocó los aranceles a China sin, sin mediación alguna y a otros productos, lo cual nos afectó también a Chile a finales de Bachelet 2 y principio de Piñera 2, al menos viéndolo para el caso de nosotros. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa aquí con esta forma de hacer política internacional? Lo que veo yo al menos es que Trump está usando mucho esto de te voy a poner arancel a ti, a ti, a ti, como una especie de... Vamos, aquí ya nos vamos a ir a microeconomía con teoría de juego, amenazas no creíbles. Yo te voy a amenazar con aranceles, pero como veo que no lo estás haciendo porque estás buscando jugar con alguna posible estrategia nuestra que nos juegue en contra y tengamos que ceder en algo para darte el beneficio o quedar bien contigo, o que no nos generes un perjuicio, eh, probablemente o tengamos dos posibilidades. O que Trump logre su cometido en alguna de esas varias negociaciones con otro país, o le termine rebotando y le genera algún perjuicio con esa amenaza en términos geopolíticos. Y de hecho, eso ya lo estamos viendo con cómo se está moviendo la Unión Europea, bien, bueno, apoyando a Ucrania, obviamente, pero respecto a los aranceles, cómo se empiezan a mover las piezas frente a una posible amenaza a los países de la Unión. Ya se está viendo con México, ya se está viendo con Canadá, que se estaría viendo ya de manera más certera la aplicación de aranceles y cómo estos países se empezarían posiblemente a asociar con otros bloques y de alguna forma ir dejando a Estados Unidos cada vez más solo. Lo mismo podríamos ver de los países asiáticos, Corea del Sur, Japón. Bueno, Japón es un caso especial, ¿no?, que no tiene mucha relevancia geopolítica, más no una relevancia importante en la deuda pública de los Estados Unidos, en la deuda externa, perdón, donde Japón es el máximo tenedor de deuda norteamericana. Después lo sigue China. Y yo honestamente creo que todas estas amenazas de momento no creíbles en algunos casos, y el desarrollo de estrategias por los otros países que le puedan jugar en contra al mismo Trump, y este aislacionismo que también le va a jugar, bueno, y en consecuencia este aislacionismo, perdón, solamente lo va a terminar empobreciendo al país, podría terminar empobreciendo a Estados Unidos, dado que muchos países no van a confiar en la diplomacia norteamericana, van a empezar a poner más trabas a las importaciones que haga Estados Unidos, probablemente. Esto es pura probabilidad, puede que pase, puede que no, pero en el caso de ocurrir, solo puede salir mal para Estados Unidos. Sí, bueno, a ver, en cuanto a este tema, a ver, lo mismo que estipula gente como gente pro mercado, ojo, gente como Larry Summers, Joseph Stiglitz, Paul Krugman. A ver, y esto creo que lo hablamos en el primer capítulo. Trump hace estos aranceles que son una mala política con un mal diagnóstico. En este sentido se parece mucho a Milei, en el sentido de que hace malas políticas basadas en un mal diagnóstico. Y a ver, veamos un poco la balanza comercial, veamos un poco la macroeconomía norteamericana. No es que Estados Unidos tenga déficit comercial con México, con Canadá, con China, porque estas economías emergentes tienen especialmente depreciado el tipo de cambio, eso le da más competitividad. Que sí, que hay algo de eso, pero no es el único factor. ¿Ya? Entonces, por ahí ya Donald Trump tiene ese mal diagnóstico de
darle aranceles a economías más competitivas porque tienen precios relativos más bajos. Eso no hay evidencia sobre eso. Ya, en cuanto a los aranceles de por sí, a ver, esto es, de nuevo, para sus trincheras, para la galería. No van a proteger el empleo ni la industria americana. ¿Por qué? Porque Trump está imponiendo aranceles a bienes intermedios sumamente inelásticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero que nada, perdemos todos. Primero, los Estados Unidos pierden, sobre todo la clase media norteamericana, porque encarece artificialmente una enorme cantidad de bienes finales. Ya no es que se hacen aranceles al aluminio, a los productos chinos, y invariablemente va a crecer la industria norteamericana. Esto no es así. Yo recomendaría un paper de David Autor. David Autor tiene un paper sobre que justamente cómo la industria china, es cierto, destruyó puestos norteamericanos, sobre todo de manufactura en aluminio, pero no por las causas de Trump. Yo recomendaría este paper, es un poco complejo, pero lo recomiendo mucho. Y en cuanto a la economía norteamericana, ¿qué va a ocurrir? Va a generar inflación, porque de nuevo, esto va a encarecer los bienes finales, va a hacer que los exportadores norteamericanos pierdan competitividad, porque justamente están teniendo mayores costos y por tanto se van a perder empleos. En consecuencia, esa balanza comercial que tanto le hizo importar Trump no se va a cenar, todo lo contrario, va a ser más costosa y el empleo y las exportaciones norteamericanas se va a perjudicar. ¿Qué pasa con nosotros, con lo que exportamos estos commodities, estos bienes intermedios? Bueno, que también nos va a afectar nuestro tipo de cambio y nuestra balanza comercial. Por tanto, todos perdemos en esto. Este es el punto. Yo recomendaría también Contra los zombies y Capitalismo progresista de Krugman y Stiglitz, respectivamente, sobre las críticas a los primeros aranceles de Donald Trump, porque justamente es más de lo mismo. Tiene un diagnóstico incorrecto, por tanto hace una política incorrecta. No sé qué tiene que decir acá Juan sobre este punto. Sí, a ver, yo comparto bastante la opinión de ustedes. Y me gustaría igual darme un poco tiempo para poder explicar este asunto. Si Estados Unidos coloca aranceles del 25%, por ejemplo, a algún commodity en específico, la gente dentro de Estados Unidos va a asumir un precio 25% por encima del que ya están pagando. Es decir, si el precio por unidad era de 100, ahora es de 125 con el nuevo arancel. Aquí se generan varios problemas. Primero, aquí tenemos una transferencia de recursos desde los estadounidenses viviendo allá hacia el fisco. Y el otro problema que estamos teniendo es que hay gente que podría haber comprado estos materiales, pero como subieron 25%, quedaron fuera del mercado. Esto hace que haya esto si uno lo ve como en temas de micro, un tema de ineficiencia de mercado, dado que al haber social. Claro, justamente hay una pérdida social, ese era el término que quería buscar, gracias. Hay una pérdida social al enfrentarse a un precio que es mucho más alto. Luego, el otro efecto que tiene es que no da lo mismo colocar un arancel a un precio final, o sea, a un bien final, que a un bien primario o a un commodity. Usualmente los commodities, al colocarle un arancel, tienen la particularidad de que transfieren esta subida de precios a la cadena de las cuales son utilizados para poder construir otros bienes. Por ejemplo, la cadena productiva. Claro, al aluminio, muchos autos están hechos en base a aluminio, cobre, autos eléctricos. Estos van a encarecer este tipo de bienes incluso. Lo que vamos a ver es que si es que tenemos una subida del 25% a muchos bienes importados, va a ocurrir un salto, digamos, un choque inflacionario que debería disiparse con el tiempo. Bueno, en la medida de cuántos bienes se vean afectados. Y esto es en el corto plazo. Y también lo otro que debería provocar es una leve mejoría en las exportaciones netas. Exportación neta es básicamente exportación menos importación. Dado que al haber menos importaciones por parte de Estados Unidos, va a haber una leve mejoría en este ítem. Hay que decir además de que Trump es una persona obsesionada con la balanza comercial. O sea, con la
con la diferencia entre exportaciones e importaciones. Está súper obsesionado con este tipo de datos. Y lo otro que hay que ver también son los llamados efectos de segunda vuelta. ¿Qué pasa en el resto de economías, digamos, como en el equilibrio general, una vez que Trump sube los aranceles? Muchas veces pasa, y que hemos visto durante el siglo XX, esta guerras comerciales. Un país coloca aranceles, luego el otro país le replica, le sube aranceles a otro tipo de bienes, y luego el primer país le vuelve a subir aranceles, y así es como se genera una guerra comercial subiendo aranceles de forma indiscriminada. Y esto lo que hace es que los consumidores de cada uno de los países se enfrenten a precios cada vez más altos, puedan adquirir menos de estas mercancías que son deseables para bienes primarios o también para bienes intermedios, o incluso bienes finales, sea el caso. Y va a afectar también la productividad de los países, porque en una economía, o sea, en economías globalizadas, donde hay una interdependencia muy grande de nuestros productos que comercializamos entre todos, esto hace que incluso pueda perjudicar la productividad de los países, pueda perjudicar cuánto, por ejemplo, logramos mejorar la calidad de nuestras mercancías, dado de que podría generarse un efecto de sustitución, que podríamos alternar un bien por otro, y esto hace bien complejo el comercio entre países, y en el corto plazo yo creo que solamente puede dar algún rédito político, pero en el largo plazo solamente hay pérdidas. Aquí nadie gana con una guerra comercial, con subir aranceles, con reducir las importaciones. Aquí estamos volviendo, y aquí rescato un poco lo que dijo el profesor Landerreche, que estamos volviendo a una especie de mercantilismo. Esto es como un mercantilismo del siglo XXI, donde al final lo que importa son las balanzas comerciales, cuánto oro o dinero le llegan a las economías, y no en mejorar los volúmenes de comercio y mejorar la productividad de los países, dado que cada país tiene, por un tema de geografía, características que le permiten ser más competitivos en unos bienes y no en otros. Esto es básicamente lo que te muestra David Ricardo. Entonces aquí lo que uno ve son solamente pérdidas para todos los sectores económicos. Los productores y también las empresas van a tener insumos cada vez más caros y no van a poder producir tantos bienes como ellos quisieran, dado que tienen problemas de costos. Estos solamente son pérdidas para todos los sectores productivos. Nadie sale ganando. Y además hay que decir que el desempleo sigue la misma, o anticíclicamente, el tema del producto. Si el producto cae, el desempleo sube. Entonces yo creo que lo que vamos a ver aquí es una caída de la producción en los países. Aquí hay que ver cuántos puntos va a caer o cuántas décimas de puntos, esto todo depende. Y también cuánto te va a afectar el desempleo. O sea, esto es lo que te muestra la macroeconomía básica sobre cómo se mueve el desempleo en función de el producto. Y cuando tenemos este tipo de líderes que solamente, responden y tienen malos diseños de políticas públicas para resolver el tema de la balanza comercial, a ellos no se les ocurre, por ejemplo, otras medidas como fomentar el ahorro o reducir el consumo, porque Estados Unidos es un país que consume muchísimo de su Producto Interno Bruto y no lo ahorra, y con ese ahorro podría mejorar su cuenta corriente. Dentro de la cuenta corriente también está la balanza comercial. Y claro, con este tipo de cosas, al final solamente con estos malos diseños perjudicamos a todo el mundo y no logramos una situación que sea mejor para todos. Claro, oye, y ahí permíteme hacer una pregunta, se la planteaba para los dos. ¿Y qué pasa? Bueno, y es un poco basado en lo que planteé al inicio del tema, de que esto podría aplicarse como, en verdad, ser una amenaza no creíble. ¿Qué pasaría si es que entre toda esta amenaza que está haciendo Trump no termina siendo como tal, digamos? Tanto que dice, vamos a aplicar aranceles con un país en específico, no lo hace. ¿Cómo creen ustedes que podría afectar a la macro norteamericana en el corto plazo, al menos? No, a ver, básicamente, si queremos ver el juego de Trump desde un punto de vista microeconómico, por ejemplo,
teoría de juegos, yo definiría la jugada de Tron como un juego no cooperativo, ya en el sentido de que yo tengo que hacer este tipo de cosas y lo voy a hacer aunque te perjudique a mí, incluso a mí y a terceros. ¿Ya? Eso es lo que es un juego no cooperativo. Ahora, en el corto plazo, y ahí después le doy la palabra a Juan. En el corto plazo, ¿qué va a ocurrir? Bueno, esto evidentemente es un shock exógeno, sobre todo para nosotros, para la economía emergente, los exportadores de commodities. Es un choque exógeno en el sentido de que va a haber una presión inflacionaria artificial viniendo del comercio exterior para Estados Unidos. Eso va a afectar, por supuesto, la política monetaria de la Reserva Federal y, por ende, el empleo y, de nuevo, la balanza comercial. Ahora, ¿cuánto? Bueno, eso va a ser cuál es el impacto de este shock, cuál es el impacto en el sentido de los rezagos, va a ser qué tan impacto en el corto plazo, en el sentido de cuánto de las dimensiones, cuánto va a ser los aranceles y por cuánto tiempo se va a tener, porque se puede durar 1 año, 2 años. Entonces, claro, va a ser en función de eso. Eso en el muy corto plazo, dentro de 1 o 2 años. No sé qué quiere decir Juan. Sí, a ver, yo creo que en general lo que dice Trump, a ver, Trump está mirando solamente a Estados Unidos, no le importa el resto. Esto es MAGA, o sea, Make America Great Again. Y lo que él está haciendo es solamente subir a aranceles de forma media matonesca, con el objetivo de lograr los mejores intereses para sus países. Esto es lo que solamente está buscando. Y yo creo que hasta cierto punto sí es creíble, y te digo por qué. Es creíble viendo los hechos que está haciendo ahora el gobierno de Chile. Trump dijo de que es muy probable que vaya a colocar aranceles para acero, aluminio, cobre y productos agrícolas para fomentar, según él, la industria americana. Y ahora lo que estamos viendo ahora es que está el embajador estadounidense, o sea, de Chile en Estados Unidos, la gente del Ministerio de Agricultura, la gente de Ministerio de Energía y de Minería, haciendo planes de contingencia en caso en que esto ocurra, dado que Estados Unidos es nuestro segundo mayor socio comercial, y cualquier arancel de, por ejemplo, 25% es muy importante como para no tener un plan de contingencia. Entonces ellos ya están evaluando esa posibilidad, y creo que hasta cierto punto ellos creen que la probabilidad de que esto suceda es mayor a 0. Y por lo tanto están viendo escenarios, o sea, escenarios de cómo diversificar el cobre a otros lugares industriales que lo necesiten. Por ejemplo, al sudeste asiático, por ejemplo, a otras partes de Asia, llevarlo a Europa. Se está viendo este tipo de cosas, y yo creo que sí es creíble. Y hasta cierto punto, claro, es un juego no cooperativo, donde solamente Estados Unidos hace lo que le conviene a ellos mismos en el corto plazo, porque en el largo plazo esto no tiene ni pies ni cabeza. Y ellos tampoco están viendo los intereses de los otros países. Así que yo creo que hasta cierto punto sí es medianamente creíble, y por eso es que los países como Chile está viendo qué medidas de contingencias puede optar ante este tipo de escenarios. Claro, y cómo eso quizás incluso podría voltear la balanza a favor de China, que yo creo que puede ser un efecto no deseado para el mismo Estados Unidos como potencia. Pensando en que China, si bien es un país industrializado y todo el tema, no es un país desarrollado, pero hoy día todos tenemos claro que es una potencia mundial y como tal tiene poder suficiente más allá incluso de la crisis estructural que está viviendo hoy día. Así que habría que ver, claro, lo que dices tú. Todos se están moviendo. Todo Donald Trump, algunos dicen, los tiene a todos trabajando, pero el tema es si eso, ¿qué tanto le va a jugar a favor a Estados Unidos? Porque, claro, si estuviésemos en un contexto de economías más cerradas, tendría sentido lo que está haciendo. Bueno, Estados Unidos por lo general se suele comportar como economía cerrada en algunos casos, pero a nivel general tendría sentido si el escenario mundial fuese ese, pero en un contexto en que el mundo está
tan interconectado, esto de esta política de aislacionismo, yo creo que tendría todos más efectos no deseados que efectos deseados en el corto plazo, incluso en el largo plazo si lo pensamos en la confianza de los agentes internacionales con Estados Unidos y sobre todo con el dólar, que es el punto de dominio que tiene Estados Unidos hoy día en el mundo y que con todas estas amenazas, claro, creíble o no, yo de momento tiendo a discrepar un poco a que son algo no creíble, porque a pesar de que están todos moviéndose, puede que lleguen a hacerlo, pero poniéndonos en el caso de que sí, yo creo que tendría más efectos no deseados, incluso mayores a los que vimos en el primer mandato y que fue seguido después por Biden. Hay un punto que yo al menos te rescataría. Sí, o sea, No sé, sí, sí, yo creo que aquí también vamos a ver efectos no deseados. Ah, yo pensaba un poco como el caso de Intel, por ejemplo. En el caso de Intel, ellos se iban a instalar en China, por lo que me acuerdo, pero Estados Unidos le prohibió a Intel posicionarse ahí, dado que podría ser una ventaja para ellos, según Estados Unidos, para China. Así que China optó por otra medida, que es desarrollar ellos mismos semiconductores, y ahora ellos están avanzando rápidamente sobre eso. Entonces, a veces negarle la posibilidad por ejemplo, de desarrollar una industria a otros países, le da a veces los incentivos para que ellos mismos los hagan, siempre y cuando tengan la escala para hacerlo, como el caso de China. Lo que podríamos ver incluso es que los volúmenes de comercio no se dirijan a Estados Unidos, sino que vayan a China, y China se vea beneficiada con mayor volúmenes de comercio de los que tenían previamente, siempre y cuando mantenga las tasas arancelarias bajas. Y podría haber una mayor retroalimentación de todos los países, por ejemplo, de Europa, América Latina, con China, en vez de potenciar a Estados Unidos. Y yo creo que lo que puede ocurrir acá es que China se vea beneficiado con mayores volúmenes de comercio que podamos tener con ellos, dado que Estados Unidos cierra las puertas. Y yo creo que desde el punto de vista ideológico también es bien grave, porque recordemos, la globalización y esto de bajar aranceles, de bajar impuestos, de interconectar los países, era algo que desarrolló Estados Unidos durante todo el siglo XX. Y que ahora, o sea, el mayor promotor se está desentendiendo de la globalización, de los aranceles y de los impuestos bajos al comercio. Y claro, ahora estamos en un cambio de época muy importante, y probablemente esto consolide aún más la fuerza de China, porque ahora, si vemos a China en términos de producción, creo que ahora el PIB de China está casi que compitiendo con Estados Unidos, si no es que ya lo pasó. Y esto hace que sea bien problemático, digamos, para la hegemonía mundial, para la estabilidad del dólar como moneda mundial. Y claro, es muy posible que sean estos segundos efectos de segunda vuelta o efectos no deseados que puedan ocurrir dado este esquema arancelario. claro, Alfredo, ¿algún punto antes de cerrar nuestro queridísimo No, capítulo? no, bueno, ya Juan lo dijo todo, ¿no? Estos aranceles le Lo ponen el monopolizó. terreno aún más fácil a China, porque básicamente hacen que los chinos sean aún más competitivos. Entonces, mira lo que pasó con Dixit, por ejemplo. Simplemente le están facilitando las cosas aún más a los chinos, de que haya más productos chinos a mayor oferta y a menor costo. Entonces, las paradojas de la globalización. Recomendaría ese libro de Daniel Rodríguez para analizar esto. Claro, y no confundir esto es de la globalización y el comercio exterior como el famoso globalismo que algunos dicen, no, si todo esto es ahora el globalismo, la interconexión entre países. Es como el neoliberalismo, de hecho ahí La cito Agenda a un tuit. 2030. Sí, pues, esto se escucha por muchas redes. Entonces, claro, no hay que confundir, yo creo que tiene mucha razón, no hay que confundir el globalismo con esto de interconectar los países, poder comercial
con aranceles bajos, que es muy distinto. Claro, y cosa que surge con mayor fuerza y se profundiza en los años 90, a raíz del consenso de Washington. Y a un comentario un poco para terminar con algo de humor, puedes citar a un economista español que es youtuber, pero se está haciendo conocido, Geekonomy. Esta cuestión del globalismo es como el neoliberalismo al final, es un término bien vacío que no tiene profundidad intelectual alguna, se usa solo para criticar lo del lado contrario. Lo que la izquierda habla de neoliberalismo, la derecha más fuerte habla de globalismo. Es exactamente lo mismo, pero de lado y lado. Así que el dato que a nadie le importa, pero que ah, toca hacerlo. Pero que sin embargo está pegando muy fuerte y hay que tener cuidado a la hora de debatir. Y ahí nuevamente toca ponernos al día con las distintas personas que hagan esos tipos de comentarios. Así que, bueno, yo creo que logramos abarcar bien todos los temas. Se nos fue rápido el capítulo y les quiero agradecer a Alfredo y Juan por estar nuevamente aquí. Agradecerle a toda la gente que ha estado escuchando los primeros capítulos del podcast y los insto a que sigan escuchando y Que lo seguirán compartan. saliendo capítulos que lo Que compartan lo y que compartan. seguirán saliendo algunos capítulos bien entretenidos. Súper, muchas gracias Así que Felipe por todo y por dirigir este programa. El placer de adiós. siempre. Eso, de todas maneras, como siempre, un agrado compartir con ustedes y nos veremos en un próximo capítulo de Acción Macro. Hasta la próxima.